Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Queridos amigos y hermanos en la fe, amigos mexicanos de España y de todos los países del mundo desde donde nos escuchen, es la gran ventaja pues, de poder emitir en Internet, ¿no? Que al final pues, desde cualquier país del mundo nos pueden escuchar. Bueno, pues queridos amigos todos, iniciamos un nuevo programa de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Este programa donde estamos pues desvelando estos tesoros del corazón de Jesús y del corazón inmaculado de María también, que como ya indicábamos en programas anteriores, pues están en este libro maravilloso, La verdadera devoción al corazón de Jesús, este libro donde hay una persona, Margarita, que ha ido recibiendo pues estos mensajes del cielo, de Jesús, de la Virgen María, mensajes que luego además han sido revisados por sacerdotes, expertos, y que ahora, pues una vez que se ha publicado, pues que está teniendo un gran impacto en muchísimas personas a medida que se va conociendo, que se va expandiendo, y que desde este programa pues queremos contribuir pues a que esta palabra profética además para estos momentos y para este tiempo pues pueda ser más conocida. Hoy contamos pues con el equipo habitual, ¿no? Óscar. Hola, buenas tardes, José Antonio. Y Marisa también. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Que siempre al pie del cañón y sin fallar ningún día. Pues sí. Bueno, pues hoy vamos a pedir también, ahora que estamos grabando, pues es el día de que celebramos los mártires de la Guerra Civil Española, que además son muchísimos. Hubo pues casi aproximadamente 9.000 personas martirizadas por causa de la fe durante la Guerra Civil, personas que no combatían, sino simplemente perseguidos a causa de su fe y que murieron perdonando. Bueno, pues nos dirigimos hoy a estos mártires para pedirles su intercesión en este programa y para que pueda llegar el fruto de la conversión pues a todos los países. Vamos a iniciar con el primer mensaje. El primer mensaje es del 14 de agosto del 2002 y es de la Virgen María. El olor de vuestras obras llega al olfato de Dios. Hedor de las malas obras. ¿Y ha de quedar esto impune? En justicia. Se os tiene que retribuir en justicia. ¿O pensáis que vuestra actuación es en vano? Vuestras obras permanecen ocultas a tu Dios. En justicia. En amor y justicia se os retribuirá. Recibiréis vuestro merecido, de gloria o de muerte. Oh Dios mío, ¿qué he de hacer? Avisa. María, no puede ser. Puede ser. En justicia, en verdad, deseo retribuir a todos los hombres su merecido. Es el deseo de Dios, del mismo Dios. Tú que lo sabes, ve y díselo a todos. Mira. Sí, como tú has entendido. El hombre vestido de lino con una cartera de escriba a la cintura es Juan Pablo II. La cartera de escriba es todo lo que ha escrito para mi pueblo de parte de Dios, su ingente obra. Para que los míos no puedan decir, no sabemos lo que hay que hacer, Dios nos ha dejado de su mano. Mentira, oíd el mensaje de Dios. En la obra de Juan Pablo II se encuentra todo lo que hay que saber necesario para esta época, en ella y en los 20 siglos de tradición cristiana. Todavía me diréis, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que seguir? A la iglesia verdadera, no a la falsa iglesia del secuaz de Satanás. Mira, ¿ves cómo de mi parte y de parte de Dios ha cogido y ha marcado en la frente la señal del ataúd para nuestros elegidos? Sí, la señal del cristiano, del verdadero cristiano. A aquellos que veáis que no llevan una cruz en su vida, no les sigáis, no son cristianos. ¿La marca para qué? Es el distintivo de aquellos que le siguen porque siguen a Dios
y los que no, empezando por los de su santuario y por los jefes y dirigentes falsos del pueblo, serán aniquilados por su ángel exterminador, y Dios enviará 6 plagas, cada una con un ángel: guerra, odio, muerte, división, persecución, hambre, peste. Oh María, pareces tan dura anunciando todo esto. Cuando mi corazón os atrae con dulzuras maternales, no queréis hacerle caso. A ver si así, con la corrección que Dios reparte a sus hijos queridos, a ver si así lográis hacerme caso y cambiar de vida. Cambiar de vida. Lo que quiero, hijos, es que cambiéis de vida, que cambiéis y os convirtáis antes del día, porque llegará a vosotros el azote de Dios sin remisión, porque vosotros mismos os lo propiciasteis, y este mundo tiene que ser restituido y reformado en su esencia, para que llegue a vosotros la gloria de Dios. Bueno, pues tenemos un nuevo mensaje que, como siempre, pues toca temas familiares, aunque siempre con una óptica nueva, con otros matices, pero bueno, en esencia, pues nos trae un recordatorio muy importante, que es la justicia de Dios. Y es que Dios, como decíamos tal vez en otros programas, y lo hemos visto también en otros mensajes, ¿no? Es un amor infinito, un amor insondable, un amor misericordioso, un amor que se entrega. Pero también es justicia, y es además la justicia perfecta. Por tanto, no nos podemos olvidar de este aspecto, y es lo que la Virgen también nos recuerda, ¿no? O sea, como madre, como catequista, la mejor catequista que podemos tener, y como verdadera madre que nos quiere, pues nos recuerda algo esencial, y es la justicia de Dios, ¿no? Óscar, ¿tú qué te ha parecido? Bueno, pues a mí lo primero que me ha venido a la mente y que me gustaría compartir con nuestros queridos oyentes, ¿no? Es una idea que muchas veces comparto con la gente que no cree y que es repetitiva, ¿no? Y es que Dios castiga, que es justicia, que es castigador, que busca nuestro castigo, ¿no? Y hay que decir aquí, José Antonio, es lo primero que se me venía a la cabeza, que Dios es amor siempre, incluso aun cuando castiga, ¿no? Y el castigo se podría entender, podemos entenderlo como lo entendemos nosotros de una manera terrenal, o podremos entenderlo de una manera sobrenatural, ¿no? El castigo, cuando viene de Dios, viene siempre con el objetivo de hacernos recapacitar, y hay que tener presente que hay una segunda vida, que es que a veces nos olvidamos de esto, que es que hay una segunda vida, que la vida que estamos viviendo a veces parece que es la única que va a existir, y claro, desde ese punto de vista parece que el castigo es tremendo, ¿no? El mensaje es duro, no es sencillo de leer, es duro, es un mensaje duro, ¿no? Pero entendiendo teniendo el corazón puesto y el entendimiento puesto en que existe otra vida después de esta, quizás lo entendamos mejor, ¿no? El castigo siempre viene con ese objetivo. Muchas veces, cuando Dios no puede hacer ya otra cosa para llamarnos a una conversión, a cambiar de vida, pues utiliza el castigo. Pero insisto, o sea, nuestros oyentes tienen que entenderlo. El castigo viene siempre con el objetivo de llamarnos a una conversión, y por nuestro bien, ¿no? Es como cuando el padre castiga a un niño porque ha hecho algo mal. No lo hace con el objetivo de vengarse del niño porque le ha sentado lo que ha hecho mal, ¿no? Sino con el objetivo de hacerle aprender al niño para que no vuelva a repetir, pues no sé, que esté utilizando un cuchillo y se ha terminado cortando. Le castiga pues para que el niño aprenda, ¿no? Y siempre con amor, ¿no? Este es el primer concepto. Y el último que me ha venido, José Antonio, pues eso, que a los que quieren llevar la cruz, ¿no? Como nosotros, pues que es importante, ¿no? Que llevar la cruz del sufrimiento, pues siempre ayuda, ¿no? También. Y entonces, pues bueno, en medio de estos sufrimientos que nos pueda mandar el Señor, esos castigos bien entendidos ahora, pues los que queremos aprender con ello, y los que queremos, digamos, utilizar esa cruz, pues para poder corredimir con Cristo, ¿no? Sí, a mí me ha gustado cuando hablabas de este concepto, ¿no? De castigo, pero que es un castigo que es para corregir y para lograr un bien. Y la verdad es que la Virgen lo dice al final en el mensaje, la parte del final dice,
a ver si así, hijos, con la corrección que Dios reparte a sus hijos queridos, a ver si así lográis hacerme caso y cambiar de vida. O sea, lo que viene a decir es, os lo he dicho con todo amor, con todo cariño, 20.000 veces, pero ahora ya no hay más remedio que Dios pues vaya dando estas correcciones para que así cambiéis de vida. Dice, lo que quiero, hijos, es que cambiéis de vida, que cambiéis y os convirtáis antes del día. ¿Por qué? Porque ve hasta dónde puede llegar la obcecación y la dureza de corazón. Dice, antes que eso, aunque sea un sufrimiento ahora terrenal, pero que al menos eso permita el poder abrir la luz, que entre la luz y esa conversión y ese cambio de vida, ¿no? A mí este mensaje me ha hecho pensar en la responsabilidad que tenemos en formarnos, ¿no? Dice la Virgen que tenemos todos los documentos de Juan Pablo II que son preciosos, ¿no? Pues para nuestra vida y son los que necesitamos para esta época, ¿no? Y hay muchas veces que la gente duda, pues no sabe si esto está bien, si esto está mal, y a lo mejor algunos se amparan en, bueno, yo esto no lo tengo muy claro, a mí cada sacerdote me dice una cosa, pues yo hago lo que me parece, ¿no? Y no, esa excusa no va a valer, ¿no? Hay una ignorancia, podríamos decir, culpable en eso, ¿no? Que tenemos nuestra responsabilidad de formarnos bien y acudir a las fuentes buenas. Sí, a mí me ha parecido interesantísimo, que quería también comentarlo. Cuando este mensaje, cuando la Virgen empieza a hablar, se ve que Marga había estado leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, que es el de Ezequiel 9, versículo 2 y versículo 3. Entonces, en ese pasaje, que de hecho lo tenemos aquí, pues lo que dice es que viene... anteriormente pues se ha hablado de todos los pecados que hay en Jerusalén, y hay un momento donde aparece, Ezequiel ve que aparece frente a este señor vestido de lino, con utensilios de escriba, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, a continuación, la Virgen se refiere a este personaje, ¿no? Y le dice, sí, has entendido bien, dice. Entonces lo aplica, hace una catequesis, ¿no? Y dice, pues este personaje con todo eso escriba, pues es eso, Juan Pablo II, que desde luego yo recuerdo la anécdota de era un comunista, en concreto un comunista francés, no recuerdo el nombre, pero sí la anécdota. Y este comunista francés decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con Juan Pablo II, era comunista, por tanto, difícilmente podía estar de acuerdo. Pero dice, pero sí reconozco una cosa, y es que este Papa, Juan Pablo II, ha escrito y ha tocado todos los temas que le preocupan al hombre del siglo XX. Dice, no ha dejado nada sin tocar. Dice, ha escrito, ha opinado, ha filosofado, ha hecho teología sobre todos los temas importantes, y le reconocía y le reconozco pues esa altura intelectual y moral de haber tocado pues todos los temas, además con valentía. Él mismo lo reconocía, aunque no estuviera de acuerdo. O sea que incluso pues los, llamémosle enemigos entre comillas, pues reconocen precisamente esto, que en Juan Pablo II tenemos un tesoro inmenso. Y esto yo creo que también nos lleva pues a esta herejía moderna, especialmente ahora en estos últimos años, ¿no? En este último medio siglo, que es el de la desobediencia al magisterio de la Iglesia, que es una plaga, yo creo que es un veneno, de los peores venenos que hay en estos momentos en la Iglesia, y es esa desobediencia que es el decir, bueno, pues yo, mi opinión es más importante que lo que pueda decir el propio Papa o el magisterio de la Iglesia o los obispos. Y si yo opino que esto está bien, pues muy bien, fenomenal. Si coincido yo con el Papa, fenomenal. Pero si mi opinión no coincide con el Papa, pues mi opinión es la que prevalece, y entonces pues de aquí tomo esto, tomo lo otro, ¿no? Y esto, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Pablo VI, cuando él publica Humane Vita, precisamente sobre todo el tema de la anticoncepción, bueno, eso generó una auténtica rebelión, pero rebelión además no solo de los teólogos, sino también de obispos, o sea, de muchos obispos, pues públicamente se pusieron en contra del Papa y del Magisterio. Entonces, claro, eso es un desastre, porque al final esa desobediencia pues lleva en sí el germen luego de la desunión y del alejamiento de la verdad, y por tanto pues de la perdición, ¿no? Y de oscurecer el camino de la salvación. Y precisamente luego Juan Pablo II escribió muchísimo
sobre este tema, ¿no? Profundizó mucho en todo este tema del matrimonio y además unas cosas impresionantes y de una profundidad muy grande que ayuda mucho pues, a entender por qué la Iglesia, cuando dice este tema de la anticoncepción, del matrimonio, etcétera, pues en realidad tiene razones solidísimas y profundísimas de la escritura y de la antropología pues para justificarlo, ¿no? Detrás de todas esas manifestaciones del Papa hay mucho estudio, ¿eh? O sea, no, el Papa cuando dice cosas también se informa mucho, ¿eh? Y con grandes expertos, ¿no? Yo creo que el demonio ha hecho un trabajo, yo siempre lo digo, ¿no? El demonio ha hecho un trabajo excelente, si se puede utilizar esta palabra, pues porque el ser humano sigue teniendo la necesidad de Dios, eso es clarísimo, ¿no? O sea, incluso las personas que dicen no creer, en cuanto estos temas surgen, ¿no? El tema de Dios, pero hay mucha gente pues que efectivamente le ha cogido tirria a la Iglesia Católica, ¿no? Y el demonio es muy inteligente, detrás de la tirria a la Iglesia Católica pues cae todo, ¿no? Sí, porque es cerrar el camino de salvación. O sea, al final la Iglesia es el camino y es la custodia, quien custodia pues la fe y la verdad. Y entonces, claro, cuando te alejas de ese camino, te alejas de la Iglesia y te alejas de la verdad, pues al final no llegas a Jesús, no vas a llegar al corazón de Jesús, ¿no? Por eso la Virgen aquí también lo dice con una claridad, más es que no hace más que recordarnos las cosas que son claras y obvias, pero que no hacemos caso, se nos olvida o desobedecemos directamente, ¿no? Y nos lo dice aquí, dice, mira, aquí Juan Pablo II ha escrito todo lo que necesitáis, se encuentra todo lo que hay que saber, o sea, que el hombre del siglo XX tiene en todo lo que ha escrito Juan Pablo II, todo lo que necesita saber para este momento y para este siglo, actualizado además pues a este momento, a las inquietudes y a los problemas pues del hombre del siglo XX, ¿no? Entonces, pues leerlo y hacerle caso, ¿no? O sea, que nos lo insiste con claridad y con perseverancia maternal, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con el siguiente mensaje. El segundo mensaje es un mensaje de Jesús, es del 28 de septiembre del 2001. Niña, no te quedes hasta tarde viendo la televisión. Puede que manche tu alma y que te descentre del centro, y el día siguiente quede marcado por ese pequeño rato desperdiciado contemplando la basura. No te molesta su hedor y el efecto que crea en ti. Ama las buenas obras y las buenas imágenes que el amor y yo te proporcionamos, no la basura y el estiércol que te puede dar esa caja de odio y podredumbre. Pobrecitos, pobrecitos hijos, ten lástima, ten compasión de ellos como yo se las tengo, y que eso te impulse a llevarles la buena nueva del Evangelio y de la alegría de vivir en las obras del Señor, las obras buenas del amor. Mira, observa cómo no me conocen, cómo nadie, ni siquiera sus padres, ni el sacerdote que se encontraron, ni la persona que yo he puesto en su camino, ni nadie les habló nunca con pasión y amor del Señor. Nadie les dijo cómo yo les amaba y les amo, y cómo no busco su condenación y persigo su felicidad. Ay, hija mía, y tantos no me conocen, tantos que no me conocen. Hija, y morirán sin que nadie les hable nunca de la magnitud de mi amor, de la inmensidad del amor. Hija, no permitas esto, haz que tú, por todo lo que tú puedas lograr, si por ti fuera, no se quede nadie de los que tú te has encontrado en tu camino, sin hablarles de Dios, sin conocer a ese Dios que te habla, que se comunica contigo, y que lo hace para enviarte a tus hermanos a decirles, hijos de Dios, no estáis solos, el amor está con vosotros, el amor os busca, os sale al encuentro para deciros, os amo, amo vuestra pequeña alma creada para la felicidad y que desea sin saberlo, solo desea unirse conmigo. Aquí estoy, no me busquéis más, porque soy yo mismo el que os he salido al encuentro para deciros, venid a mí, venid hoy a mí así como estéis, no me importa lo que habéis sido ni lo que seréis, venid hoy, ahora a mí, y vuestra dicha se tornará en gozo y en plenitud, al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas y las lleva al camino de la santidad por amor. Yo mismo soy quien os ha salido al encuentro para deciros, no estáis solos, yo que os he creado con amor, no os he abandonado, no me abandonéis vosotros a mí. Salidme también al encuentro y reencontraos conmigo, como en el día de vuestro bautizo. Sed limpios y venid a formar parte de la vida, abandonando toda esa cultura de muerte. Dejad eso, dejad esas vaciedades y ese vivir en la suma tristeza, y venid hoy a mí así como estéis.
Hoy ha sido el día en que os habéis reencontrado conmigo. No dejéis que sea un día más. Procurad con todo lo que esté de vuestra parte que sea el día del comienzo de vuestra nueva vida, la verdadera vida en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues tenemos otra llamada de amor de estas tan impresionantes, ¿no? Que ya vamos viendo, ¿no? En distintos mensajes, como decíamos antes, pues con matices distintos, ¿no? O sea, parece mentira cómo Cristo, cómo nos va llamando y cómo tiene toda esa variedad, ¿no? de llamarnos, ¿no? Como el gran amante que es así, o sea, él ama intensamente, profundamente, y cómo va utilizando pues todo el vocabulario, todas las expresiones, toda la forma para decirnos, aquí estoy y venir a mí, ¿no? A mí me ha parecido es muy interesante, ¿no? Cómo en los mensajes pues no solo hay cosas impresionantes como esta que hemos oído y que luego podemos comentar, sino también estos consejos también continuos de tipo práctico, o sea que Jesús no le puede decir que amarga, y a nosotros también, porque al final estas palabras pues van para todos nosotros, pues no le pasa ni una, ¿no? Y en este caso pues se ve que ella había estado viendo la televisión el día anterior y lo primero, antes de empezar y de decirle todo lo que le tenía que decir, lo primero de todo, pues le da una corrección, una enseñanza, ¿no? Y se lo explica además, le dice, oye, no veas la televisión, porque se ve que ella en una nota al margen, ¿no? Donde ella explica o comenta algo del mensaje, pues se había puesto en oración y dice, me venían imágenes de ayer de la televisión, o sea, se había puesto en oración, pero le venían las imágenes de lo que había estado viendo ayer. Y entonces ya cuando Jesucristo le empieza a hablar, lo primero que le dice es, claro, te está pasando esto porque has empleado tu tiempo, pues lo dice muy claro, dice, en basura, estiércol, podredumbre, o sea, y le dice, pues no lo hagas porque ya ves el efecto. Y yo aquí me gustaría comentar, porque yo creo que este es un tema muy importante, no es solo un consejo concreto, que es el tema de la televisión, sino que es un poco en esta cultura audiovisual en la que nos hemos ido introduciendo de una forma acelerada, ¿no? En las últimas décadas. Aquí hay un tema muy grave para la vida espiritual, y esto yo lo digo un poco por propia experiencia, por la experiencia de mis hijos también y de otras personas, y es que este tipo de entorno audiovisual en el que estamos dificulta muchísimo la vida interior y la vida de oración. Las imágenes tienen mucha fuerza, las imágenes son muy poderosas, tienen mucha más fuerza de vocación que la lectura de un libro, que un texto, etc. Entonces, cuando alguien pues vive rodeado de estas imágenes, este continuo audiovisual, que entra en una tienda y ya se le van los ojos, pues tiene la pantalla puesta. Va uno a comer a un sitio y también tiene las pantallas puestas. Películas, pues va uno en el tren y también le ponen una película. Entonces está uno continuamente rodeado de este. Entonces esto dificulta muchísimo. Yo he hecho la experiencia a lo mejor un día estar haciendo oración o adoración y luego volver, y de repente como que te perturba mucho cuando ves este tipo de imágenes, sobre todo por las que pueden ser más violentas o de un contenido más de impureza, etcétera. Perturba muchísimo y te das cuenta, pero claro, porque vienes de la oración. Si no tienes una vida interior, pues encima pues te va entrando todo y te impide tremendamente el que puedas crecer en ese sentido. Entonces aquí hay una advertencia de tipo general, o sea, que cuidemos aquello que vemos, aquello que introducimos, porque de lo que veamos, en el fondo estamos alimentando nuestro interior. Entonces aquí es pues eso, la disciplina de decir, no, mi interior es templo del Espíritu Santo, habita Cristo y Cristo quiere estar conmigo porque ya está dentro de mí. Entonces pues tengo que tener una disciplina en ese sentido, ¿no? Qué difícil de entender esto, José Antonio, lo de la televisión hoy en día, ¿no? Leemos esta frase de Jesús, esta corrección amarga, y es dificilísimo porque está tan instalada en nuestros hogares la televisión que parece imprescindible, no podemos prescindir de ella. Yo recuerdo perfectamente que antes no podía prescindir de ella, ¿te acuerdas, Marisa? Y desde que estamos, yo lo digo, ¿no? O sea, desde que vamos a diario a la misa,
bueno, pues ha habido una temporada en la que hemos dejado de ver la televisión de forma natural, porque es que son incompatibles. La vida de oración y la televisión son incompatibles. Hay que decirlo así de claro. O sea, son incompatibles la vida de oración y la televisión, ¿no? Y en la medida en la que te vas metiendo en la vida de oración, pues nos hemos ido desacostumbrando a la televisión hasta el punto de que no vemos la televisión en casa, nada. Ya no vemos la televisión nada en casa. Pero ha sido un proceso tan gradual que es digno de mencionar, porque después, cuando a lo mejor viajamos y vamos a ver a nuestros familiares en los que sí que existe la televisión, es increíble, yo siempre lo comento, es increíble cómo te dañan, o sea, cómo, y la reflexión que hacíamos, ¿verdad? De decir, pero ¿cómo he podido estar viendo yo esto? ¿Y cómo pueden estar mis familiares viendo esto sin darse cuenta de lo que se están tragando? O sea, es horroroso. Y solamente la reflexión que hago es esa, ¿no? Después de una vida de oración y de Eucaristía diaria, el Señor te quita de la televisión, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que hacer más caso al Señor en este sentido y quitarnos gradualmente, o incluso, yo diría, yo para dejar de fumar, yo soy muy radical, y para dejar de fumar lo dejé radical, pues a lo mejor también radicalmente la televisión, ¿eh? Bueno, yo me gustaría también comentar, porque es impresionante luego, como decíamos antes, pues esos matices, ¿no?, de la llamada de amor de Jesús, que siguen impresionando. Yo, por más que leo y releo unos mensajes y otros, y siempre te toca cuando le ves cómo te llama, ¿no? O sea, cómo te llama, cómo te dice, te he creado, ¿no? Te he creado para que seas feliz. Os he creado por amor y no os he abandonado. Y dice, venir a mí como estéis. O sea, que no le importa cómo estemos. O sea, no le importa muchas veces el temor, ¿no? Decir, es que yo pues me he alejado de la iglesia, me he alejado de él, he hecho de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a presentar? Y no. Él está deseando que le entreguemos nuestro pecado, más que nosotros mismos. Nosotros nos asustamos de nuestro pecado, Él no. Sí, Él lo desea ardientemente, porque para eso ha muerto por nosotros, y para eso ha venido a la tierra, para podernos rescatar. Entonces su mayor alegría es esa, es podernos llevar con Él y podernos sanar, curar y transformar y restaurar. O sea, es volvernos la dignidad de hijos de Dios, que es algo que no pensamos, pero que tenemos que pensar también, ¿no? Lo que somos, ¿no?, realmente, y a lo que Él ha venido, ¿no?, a restaurarnos, a unirnos a Él, para que recuperemos esa dignidad, esa felicidad, esa libertad de hijos de Dios. O sea, es algo impresionante, pero que insiste, ¿no? Y aún así todo, pues no le hacemos caso. Y además también es muy importante el matiz de que tenemos también que hablar a los demás, ¿no? Cuando va diciendo, nadie le ha hablado de mí. Y entonces dice, y habrá algunos que llegarán al final de su vida sin haber conocido a mi amor, porque nadie les ha hablado de mí. O sea, que de nuevo nos vuelve a dar esta llamada, ¿no?, a decir, los que me conocéis y los que me amáis, llevarme a otras almas, llevarme a otros corazones, porque yo deseo, anhelo llegar a ellos, y solo tengo a vosotros, a los que ya me queréis y ya me conocéis, para que podáis ser testigos y podáis hablar. Hay mucha gente que ya no ha oído hablar de Jesús, ¿no? Hace poco me contaban una anécdota de dos sacerdotes que les habían invitado a una familia a comer, no sé muy bien la razón, y hablando con un joven tenía 13 años, ¿no?, un adolescente, y entonces salió en un momento que, lógicamente, siendo sacerdotes, pues salió el nombre de Jesucristo, y el chico decía, Jesucristo, pero ¿y quién es? ¿Qué es eso? ¿No? Pues eso no es un mito o algo así. Habló de España, en Valencia en concreto, que era donde ocurrió esto, una ciudad grande, y pues este chico pues no había oído hablar de Jesús, ¿no? O sea, que ya tenemos mucha gente que ni siquiera sabe quién es Jesús, ¿no? Qué fuerte. A mí me gustaría terminar, antes de la música, rogando a nuestros oyentes que pierdan el miedo a la confesión, que pierdan el miedo a acercarse a Jesús, por muchos pecados que crean tener, por mucho miedo que piensen tener a la hora de acercarse a confesar los pecados, que se olviden de que van a ir a confesar los pecados a un señor vestido de negro, que era lo que yo pensaba cuando no creía y me acerqué a la confesión, donde me convertí, porque la experiencia de sentirse perdonado por Jesús es espectacular, cambia la vida radicalmente. Muy bien, pues no nos queda ya más.
hemos estado pues escuchando y meditando un poco estos primeros mensajes, y ahora ya en la segunda parte vamos a hacer este espacio un poco que dedicamos a profundizar en algunos de los temas, ¿no? Más de catequesis, ¿no? En cosas que son interesantes, ¿no? En profundizar y en conocer. Y yo me gustaría tocar, ya que ha salido en el primer mensaje cuando hablaba de Juan Pablo II, ¿no? La enseñanza de Juan Pablo II, que en ella pues tenemos todo lo que hay que saber para nuestra salvación, pues me gustaría tocar un tema que es importantísimo y que además está siendo objeto de un ataque furibundo, que es el magisterio de la Iglesia, ¿no? Entonces, el magisterio de la Iglesia es algo que es específico de la Iglesia católica, y que es un medio pues excelente porque los cristianos católicos tenemos el camino seguro para conocer la verdad y no caer en el error o en la herejía o en un camino desviado, y lo tenemos ese camino seguro gracias a que está el magisterio de la Iglesia, que es el que nos va guiando y el que nos va conduciendo por la verdad, ¿no? Y evita pues que podamos caer en este error, ¿no? Entonces, la verdad, pues evidentemente, ¿cuál es la fuente de la verdad? Pues la fuente de la verdad se inicia con la Escritura, con la revelación de Dios. Entonces, pues efectivamente, en la Escritura pues tenemos ahí lo que es la palabra de Dios y por tanto la verdad. Lo que ocurre que, claro, la Biblia y la Escritura no lo es todo, es algo esencial, es como un pilar, ¿no? Un fundamento esencial, pero no lo es todo, porque si no nos ocurriría por lo que pasa con las iglesias protestantes, cuyo único fundamento es la Biblia, y donde además cada uno pues más o menos termina interpretando la Biblia según su opinión y según su criterio, lo cual pues ha terminado llevando a que existan pues cerca de 2000 iglesitas pudiéramos decir, con distintas denominaciones separadas, ¿no? Por distintos temas, donde cada una pues hace su interpretación de la Escritura, y al final pues claro, se van fragmentando, es una fragmentación continua, y termina habiendo pues 2000 opiniones distintas acerca de lo que dice realmente la Escritura y cuál es la verdad, ¿no? Esto no ocurre en la Iglesia católica, y no ocurre porque la Iglesia, cuando es instituida por Cristo, pues recibe este mandato de predicar el Evangelio y de guardar y custodiar la fe y la verdad. Y desde los orígenes, pues esta es una tarea que se inicia con Pedro, con el primer papa, con los obispos, y que se ha ido manteniendo a lo largo de toda la historia. De tal forma que nosotros, como católicos, cuando queremos conocer cuál es la verdad, pues aparte de la Escritura, tenemos todo el magisterio de la Iglesia, que es el que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia, de tal forma que la Biblia hay una única interpretación, que es la que viene del magisterio. Y ese magisterio de la Iglesia, además, es riquísimo y tiene una solidez tremenda, porque este magisterio de la Iglesia, por un lado, pues recoge toda la tradición, que es algo que los protestantes no tienen, pero que la Iglesia, por supuesto, ha recogido. La tradición, ¿qué es? Pues la tradición es todo aquello. Jesucristo, recordemos que lo que hay en el Evangelio es solo una pequeñísima parte, como dice San Juan, de todo lo que hizo y dijo, ¿no? O sea, hay muchísimo más que hizo y dijo en su momento, y que fue recogido por los apóstoles, transmitido oralmente por los apóstoles, luego a sus discípulos, a los santos padres. Entonces la Iglesia tiene una tradición riquísima que ha ido quedando además documentada, ¿no? Sobre todo los santos padres, que fueron discípulos a su vez de los apóstoles, y donde pues se recoge también, hay una riqueza teologal y teológica pues muy grande, y sobre todo claridad también pues para la interpretación de los textos bíblicos. Y luego junto a eso pues la Iglesia ha ido haciendo un camino. La Iglesia a su vez está guiada por el Espíritu Santo, y entonces la Iglesia sobre esto, y guiada por el Espíritu Santo, a través de los concilios es cuando se reúne el Papa con todos los obispos para tratar algún tema, y de esa reunión y bajo la asistencia del Espíritu Santo, pues ese concilio toma decisiones de tipo dogmático, que son verdades que hay que creer y que van fijando y aclarando la doctrina. Con lo cual, pues ahora ya con 20 siglos ya de andadura de la Iglesia, pues lo que nos encontramos es con todo un bagaje de pues impresionante, ¿no? Con Precioso. Una claridad
Sí, Oscar Díaz. No, solamente dices impresionante y precioso. Exacto, y sobre todo qué gran seguridad para nosotros poder creer, y además poder creer con razones. O sea, que esto no es simplemente una fe de carbonero, ¿no? Hay que creer lo que dice la Iglesia, sí. Por supuesto que hay que creerlo, pero es que además detrás de eso se puede profundizar todo lo que se quiera, y uno lo que va a encontrar es la verdad, porque detrás de eso pues hay todo el trabajo de los mejores intelectuales que ha habido a lo largo, y los mejores teólogos a lo largo de toda la historia. Recordemos, por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino, que es cumbre, ¿no?, de figura intelectual, ¿no?, un San Agustín, y así sucesivamente. Y luego, por no hablar también de todos los papas, muchos papas, hombres santos, ¿no?, muchos canonizados también, que han ido pues añadiendo, completando, clarificando y profundizando también, porque es cierto que la sociedad pues va cambiando. Entonces la verdad de Dios no cambia, pero sí es cierto que las circunstancias, los entornos, los problemas, pues pueden aparecer problemas distintos que antes no existían y que requieren una respuesta desde la fe, ¿no? Estoy pensando pues toda la parte moral relativa pues a la anticoncepción que comentábamos antes, los niños probetas, un ejemplo, ¿no? Cosas que antes ni existían ni se planteaban y que ahora hay que dar una respuesta también pues a esto desde la fe, ¿no? Pero que se puede hacer perfectamente partiendo de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que tenemos que primero valorar, y segundo, ser obedientes, en el sentido de que uno es cristiano y católico si permanece en este magisterio y en esta verdad de fe. Ahora, si uno dice que yo hay parte, esto me gusta y esto lo tomo, y esto no lo acepto, y yo me hago mi propia fe y mi propia verdad, pues no soy católico. Eso también hay que entenderlo, que es así. O sea, que uno mismo se está excluyendo de la Iglesia Católica porque está rechazando la verdad que se le está proponiendo, ¿no? Yo creo que podríamos reforzar un poco esto, es muy interesante. Yo siempre recomiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una obra ingente, maravillosa también, que contiene una riqueza, y sobre todo lo más importante es que tiene todas las verdades que necesitamos conocer. Cuando tengas alguna duda, pues en el Catecismo lo tenemos, ¿no? Es una tabla de salvación. Cuando tienes una duda, acudes allí y ya lo sabes, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, por ir aclarando esto, vamos a ir viendo algunos puntos del Catecismo. Por ejemplo, el punto 86, ¿no? Marisa, si nos haces el favor. Sí. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Bueno, pues aquí veíamos este punto que decíamos, ¿no? Que el magisterio no es que se invente o cree una palabra de Dios nueva, ¿no? Sino lo que hace es lo que dice aquí el Catecismo, ¿no? Está al servicio de la palabra para enseñar lo transmitido, para custodiarlo, para explicarlo fielmente, y por tanto, bueno, pues es un servicio, ¿no? Pero que es servicio siempre que se mantenga en esa verdad, ¿no? Luego hay también, respecto a la autoridad del Papa, por ejemplo, el punto 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Bueno, pues aquí presente en este punto vemos lo que decíamos antes, ¿no? Que hay una infalibilidad, sobre todo especialmente cuando el Papa por la asistencia que tiene en temas de fe y moral. Esto se refiere lógicamente a temas de fe y moral, ¿no? O sea, para una opinión sobre algo pues normal y corriente, pues efectivamente el Papa es humano como todos los demás. Pero cuando él habla en temas de fe y moral con un documento formal
o cuando lo hace toda la Iglesia, como dice aquí, a través de un concilio ecuménico donde se va a tratar algún tema, pues ahí lo que dice, se debe aceptar como revelado por Dios y como enseñanza de Cristo, ¿no? Y hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. O sea que yo creo que es un tema pues clarísimo y que no hay ninguna duda, ¿no? Hay también sobre esto pues hay más puntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el 2035 que también comenta este tema, ¿no? Lo digo porque además este tema de la infalibilidad es muy atacado hoy día. O sea, hoy tenemos pues muchos teólogos, tenemos muchos obispos también que públicamente discrepan. Y entonces, bueno, pues por un lado permanecen en la Iglesia y son obispos de la Iglesia Católica, pero realmente cuando alguien públicamente discrepa del magisterio o desobedece al Papa en estos temas, él mismo está fuera de la Iglesia, se está poniendo fuera de la Iglesia, aunque formalmente pudiéramos decir que permanece en ella, ¿no? Por eso es tan importante, pues en esto, pues tener la docilidad de la obediencia, que es la que nos da el camino seguro, y pues ir siempre a la fuente. O sea, lo que sí tenemos la seguridad es que yendo a las fuentes, al magisterio, al catecismo, por ejemplo, pues no nos vamos a equivocar y vamos a permanecer en esa senda, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar ya para el último mensaje. Es un mensaje de nuevo de la Virgen María. Es del 12 de septiembre del 2001. Hija, te pido hoy que hagas tu ayuno por las víctimas, por todos los impenitentes, por todos los que ahora se encuentran en el purgatorio y por todos los pobres desesperados que se han quedado sin nada. Quiero que de España, al menos, suba una ofrenda de suave olor al Padre Dios. Madre, pero habrá más sitios donde oren. Sí, hay más sitios, pero quiero que tú formes un palomarcito familiar donde se alabe y se bendiga a Dios, donde se ore y se sacrifique por los hermanos, donde se bendiga con la vida pura a Dios. Confiésate, hija, es importante que tus ofrendas me las hagas desde la pureza más absoluta que puedas lograr. Hija, esto no se entiende y se va a echar la culpa a Dios. Trabaja tú para traer a cuantas más almas puedas a Dios. Estos son momentos en los que Dios aprovecha para lanzar cuerdas de salvación a sus hijos que perecen ahogados en el desastre. Sé tú una de esas cuerdecitas. No temáis, no temáis. Tengo a todos vosotros en mi corazón. Tengo a todos, todas vuestras familias y vuestros hijos en mi corazón. Seguid más y más y siempre más unidos a mí. Seguid con mi rosario alrededor y yo os prometo que la mano de Satanás azotando al mundo no podrá tocaros. ¿No sabéis que yo venzo a la serpiente? Hija, ¿has entendido? Esfuérzate, hija, esfuérzate. Mi amor merece la pena. Ayúdame a salvar almas para Cristo. Ayúdame, pequeña. Necesito vuestra ayuda. Necesito tu ayuda. Todas las manos ahora son pocas. ¿Me has entendido? Bueno, para este mensaje tal vez sería bueno recordar que es el 12 de septiembre del 2001, o sea, es decir, es al día siguiente del 11 de septiembre del 2001, del atentado en Nueva York de las Torres Gemelas. Entonces, bueno, así ya pues se entiende mucho mejor las palabras que le va diciendo la Virgen María, ¿no? Y un poco pues esa petición que le hace de oración, de ayuno, pues por todos los que ahora en ese momento pues habían fallecido, los que habían ido al purgatorio, por los familiares, ¿no? Y esa petición pues de que haya sitios desde donde suba ese aroma, ¿no? Ese incienso, ¿no? Que es esa definición tan bonita de la oración, ¿no? Cuando se ora y se reza con amor y con todo el corazón, pues sube como ese perfume al cielo, ¿no? Desde el cielo pues me imagino que lo deben de ver así, ¿no? Una oración hecha con verdadero amor pues sube así, y es una oración pues eso de intercesión. Y qué bonito es que la Virgen, cuando pasa algo, o sea, y hay una desgracia, pues lo primero que hace inmediatamente al día siguiente pues es pedir esa oración de intercesión por los hermanos, por los que lo necesitan, ¿no? Y se dirige pues a aquellos que están más cerca de ella para decirle, quiero que los que estáis cerca de mí, pues que oréis, ¿no? Que intercedáis por vuestros hermanos
para que puedan llover sobre ellos pues las gracias, ¿no? Las gracias, los del purgatorio, pues para que puedan salir de él, y los que se han quedado en la tierra sufriendo, pues para que reciban ese consuelo de Dios, ¿no? Sí, yo me acuerdo perfectamente de esto porque yo no era creyente en aquel entonces, ¿no? Y reflexionando esta mañana sobre este mensaje, sobre todo en esta frase, ¿no? Cuando dice: hija, esto no se entiende y se va a echar la culpa a Dios. Qué fácil es, ¿no? Que yo lo hacía en aquel entonces, a lo mejor no a Dios, pero sí a las religiones, al fanatismo y a todo esto, ¿no? Y qué fácil es echarle la culpa a Dios cuando nos van las cosas mal, ¿no? Cuando en realidad Dios lo que quiere es que nos vayan las cosas bien, ¿no? Y quizás tendríamos que tener cuidado porque parece, o sea, tenemos la tendencia a pensar que todo lo sabemos, ¿no? Y a ponernos por encima de Dios y encima a echarle la bronca a Dios, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Después también me he fijado mucho, José Antonio, en una frase en esta, dice: seguid con mi rosario alrededor y yo os prometo que la mano de Satanás azotando al mundo no podrá tocaros, ¿no? Qué bonita esta frase, una referencia al rosario de nuevo. Me gusta mucho ese mi rosario. Podría haberlo dicho de cualquier otra manera, ¿no? Pero porque es que hay mucha gente que a lo mejor se piensa que el rosario es una oración de viejecitas o una cosa anticuada, pero es una cosa inventada por la Virgen, dada por la Virgen a San Simón Stock, ¿no? Y cómo le agrada a nuestra madre, ¿no? Que recemos el rosario, y qué potente es, qué arma tan poderosa, ¿no? Se pueden parar guerras, ella misma lo dice, ¿no? Pues otra referencia de nuevo al rosario, una oración que, aunque pueda parecer anticuada o anticuada por muy sencilla, porque es muy sencilla de rezar, pues es un arma muy poderosa que nos puede ayudar en un momento determinado, ¿no? Y por último, me he fijado mucho también, José Antonio, en la frase esta, dice: necesito vuestra ayuda, ¿no? Necesito tu ayuda. Siempre me sorprende esto, ¿no? Que Dios, en este caso que la Virgen, nos digan que necesitan nuestra ayuda, ¿no? Y es que claro, cuando ocurren cosas como esta, pues que al final está Satanás detrás de todo esto, ¿no? De este terrible atentado, ¿no? Se puede hacer una lectura de quién estaba detrás de todo esto, que si Al-Qaeda y estas cosas, pero al final es Satanás el que está detrás de todo esto, ¿no? Pues nos necesita, nuestra madre nos necesita, porque pues Dios se ablanda, o sea, a mí lo tengo escrito de esta manera, ¿no? Dios se ablanda cuando ve que aún hay hombres que son capaces de imitar a su hijo, o sea, el sufrimiento, el valor del sufrimiento y el valor de la oración y de esta ayuda que nos pide Jesús y que nos pide la Virgen, pues es eso, es en convertirse en otros Cristos, que cuando la gente sufre en el mundo, pues que nosotros corredimamos con él y ayudemos, y ¿cómo ayuda a la Virgen esta oración nuestra? Pues la ayuda de esa manera, o sea, la Virgen coge nuestra oración, se la sube a Dios Padre y dice: ¿Ves cómo hay todavía hijos tuyos en la tierra que se sacrifican y que oran, ¿no? Por los demás, ¿no? Que todavía no hay tanto egoísmo en el mundo. Bueno, qué bonito, Óscar, ¿eh? Ya esto nos da ánimos, ¿no? Para interceder y para ayudar a los demás. Yo me he quedado, bueno, con esto, lo que contabas del rosario, y efectivamente el origen, pues la verdad es que tampoco está muy claro, o sea, ahí ya desde muy antiguo ya parece que se inicia la oración. Lo que sí está en cambio muy claro es que el rosario es la oración, primero la favorita de la Virgen, pero además la favorita de la Iglesia, en el sentido de que los papas luego, posteriormente, han ido, no hay ninguna oración que tenga más documento y más magisterio, como decíamos antes, de la Iglesia, ni más documentos de los papas que el rosario. O sea, todos los papas han escrito sobre el rosario, han recomendado el rosario, casi diría que han exigido que los cristianos recemos el rosario como un medio infalible para alcanzar la salvación y para alcanzar sobre todo muchísimas gracias y muchísimos dones, ¿no? Bueno, el último, Juan Pablo II, por ejemplo, Beato Juan Pablo II, que comentabas al principio del programa, también él, de hecho, reformó el rosario, le añadió más cosas y publicó esa carta impresionante, ¿no? Tan bonita, ¿no? Describiendo y hablando del rosario. Pero vamos, como él, todos los papas, y efectivamente el rosario es un arma poderosísima, y además lo que dice aquí la Virgen lo ha dicho en muchos sitios, en todas sus apariciones, las aprobadas por la Iglesia, a lo largo de toda la tradición de muchos siglos, y siempre ha prometido lo mismo, o sea, que con el rosario, que ella nos protegerá, nos ayudará, nos auxiliará,
que además es una cadena que ata a Satanás, o sea que cuando se reza el rosario Satanás queda atado, queda imposibilitado de hacer el mal. Y lo que decías tú, efectivamente, pues el mal en el mundo, que en realidad es el fruto del pecado, o sea que todo este mal que sufrimos en gran medida o en su casi totalidad, pues es un mal que proviene de nuestro propio pecado, o sea, somos nosotros mismos los que nos infligimos y que al estar en el pecado, pues a su vez hacemos daño a nuestros hermanos, ¿no? O sea, cuando se vive en pecado, pues evidentemente se hace daño al hermano, ¿no? Y eso, pues claro, se va. Entonces, claro, al contrario, Dios que está pues diciendo, convertíos para que yo pueda entrar con toda mi fuerza para transformar este mundo. Claro, no puede entrar en los corazones si Él siempre que respeta nuestra libertad, si no nos dejamos, pues efectivamente no puede actuar a través de nuestros corazones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo creo que eso no. Yo me gustaría quedarme un poco con esta idea de la Virgen, ¿no? De cómo nos llama, de cómo nos necesita, y esta caridad, verdadera caridad, que es el amor al hermano a través de lo que es una obra de misericordia espiritual. Esto entra en los que a lo mejor de pequeños, si recordamos que haya casi ni se estudia ni se ve, pero es bueno recordarlo, ¿no? En las obras de misericordia espirituales está orar, la oración por las necesidades de los demás, ¿no? Y entraría en esto, o sea, como cristianos tenemos de estar siempre pendientes, ¿no? de estas necesidades de los que conocemos o de los que no conocemos, o de los, sobre todo, pues los que tenemos cerca, ¿no? O sea, qué bonito es cuando en el rosario, por ejemplo, a lo mejor cuando se reza en familia, pues los niños muchas veces pues empiezan a decir, y vamos a pedir por esto y por esta persona. Y qué bonito es cuando en una familia, pues eso, o en un grupo, o en una iglesia, o en una parroquia, pues se traen a la oración todas las necesidades de todos los que nos rodean y se lo presentamos a Dios. Y es así, ¿no?, como se va construyendo pues este reino de amor verdadero, que es la ayuda mutua, el amor mutuo y ese acordarse de los demás en aquello que tienen necesidad, ¿no? Un día, José Antonio, si te parece, tenemos que invitar a los niños a que recen con nosotros, porque es una maravilla, efectivamente. Escuchar a los niños hoy rezar el rosario eleva. Sí, además es con su, pues la sencillez y la pureza que tienen, ¿no? Pues efectivamente es una oración que yo creo que llega muy arriba, ¿no? Es un incienso, como decía antes, que llega muy arriba, ¿no?, al trono de Dios, ¿no? Bueno, pues ya no nos queda mucho tiempo, vamos a aprovechar antes de terminar pues para recordar cómo se puede conseguir este libro, que es un libro que, pues ahora que se va acercando ya el periodo navideño, pues es un libro para regalar. Mejor regalo que este pues es difícil, ¿no? Porque se está dando pues palabras de vida eterna, palabras de conversión que pueden hacer un gran bien a muchas personas. Entonces, pues vamos a indicar, Marisa, si nos haces el favor. Sí, para conseguir el libro hay una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. La dirección de correo electrónico es vdcjmexico@hotmail.com. Repetimos, vdcjmexico@hotmail.com. El número de teléfono es 55590547. 55590547. Tenéis información del libro en la web vdcj-tomo-rojo.com. Si nos quieres enviar también tus comentarios sobre el programa, puedes escribir a verdaderadevoción@gmail.com. verdaderadevoción@gmail.com. Bueno, pues nos despedimos ya, que no nos queda tiempo, y hasta la siguiente semana. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.